Paz de Cristo, hermanos. Un gusto poderles saludar nuevamente en esas transmisiones online de mi casa para tu casa. Vamos a reflexionar el día de hoy en el tema Encuentro en el Pozo. Y te invito a que me ayudes a orar desde casa, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este día. Te pido que bendigas a cada una de las familias, hermanos, amigos que nos están viendo el día de hoy. Abrimos nuestro corazón para que tú sigas ministrándonos. Señor, que este tiempo que estamos experimentando sea de crecimiento para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Encuentro en el pozo. El domingo hablamos milagro en el pozo. Estuvimos tocando el tema de las crisis y cómo es que Dios usa las crisis de nuestra vida para hacernos crecer. Pero también debemos estar conscientes que así como la crisis es la oportunidad de Dios para desarrollarnos y crecer, también las crisis es la oportunidad que el enemigo usa para derribar nuestra vida, para tumbarnos en todas las áreas. Por eso tenemos que tener la perspectiva correcta cuando estamos experimentando momentos como este. Dijimos que había que tener una buena actitud, no te derrotes, pelea tus batallas, experimentalas con fe y con confianza, enfréntalas con fe y con confianza. También dijimos que hay que recordar que tenemos un propósito, hay un llamado de Dios para nuestra vida y Dios va a enderezar las veredas, nuestros caminos. Aunque tomemos decisiones, diferentes decisiones y las personas alrededor de nosotros tomen diferentes decisiones, Dios enderezará nuestras veredas, nuestros caminos para llevarnos en su propósito. Hay que confiar en el propósito de Dios y también busca las joyas entre la basura. Eso significa que debemos ser capaces de ver la belleza con la que Dios nos ha rodeado. A veces cuando estamos en la crisis, tan inmersos en la crisis, no somos capaces de ver todas las cosas bellas que Dios ha puesto alrededor nuestra. La Escritura dice que cada mañana estrenamos misericordia y hoy estrenamos misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hablamos el domingo del pozo que cambió para siempre la historia de José. Yo creo que este pozo que estamos experimentando como humanidad a nivel planeta, también es un pozo que cambiará para siempre la historia y las cosas como las hemos vivido. Yo creo que muchas cosas ya no van a ser igual y requiere que nos replanteemos, que seamos la mejor versión de nosotros mismos después de esta crisis. Pero hay algunos principios que tenemos que vivir para poder ser mejores y no llenarnos de amargura. Recuerda, hay regalos que Dios nos los da envueltos en una crisis, porque solamente con ese crecimiento podemos manejarlos bien. Pero también cuando la crisis no la manejamos bien, será la oportunidad del enemigo para traer amargura a nuestra vida y derribarnos. El domingo hablamos sobre los milagros que Dios puede hacer en las crisis, en el pozo. Hablamos de ese pozo de José que cambió su historia. Hoy quiero hablar del pozo que cambió la historia de una mujer y de una comunidad. Pero no solamente del pozo, sino del encuentro en el pozo, porque la diferencia no la hace solamente el pozo, la diferencia no la hace la crisis, la diferencia que hace cuando enfrentamos la crisis es el encuentro que tenemos con Dios en ese momento. Por eso hablamos hoy un encuentro en el pozo. Vamos a leer capítulo 4 de Juan, versículos 10 al 14, lo puedes leer aquí en la pantalla. Dice, Jesús contestó, él está encontrándose con la mujer samaritana, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estás hablando, ella no era consciente de con quién hablaba, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutamos él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. La crisis no trae un crecimiento automático, se requiere de un encuentro con Dios en esa crisis, un encuentro en el pozo para poder tener un crecimiento en todas las áreas de la vida. El pozo no hace la diferencia, lo que hace la diferencia es un encuentro en el pozo. Si no tenemos un encuentro en el pozo,
se nos puede amargar la vida y entonces las cosas no funcionan bien. Hay algunos elementos de la historia que quisiera revisarlos, reflexionarlos para poner en su contexto esta historia que acabamos de leer. Este encuentro se llevó a cabo en un lugar muy significativo para ambos, los judíos y los samaritanos. Ustedes vieron que la mujer le dice a Jesús: ¿por qué usted me pide agua si los judíos y los samaritanos nos podemos ver? Si nos remontamos en la historia, después de Salomón, la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte quedaron 10 tribus que se conocen como las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, y en el reino del sur está Judá y Benjamín. De ahí surgen los judíos. Los samaritanos provienen de las 10 tribus del norte, y los judíos provienen de las 2 tribus, tanto de Judá como de Benjamín. Jesús era judío. En los tiempos de Jesús, los samaritanos y los judíos no se podían ver, porque los judíos rechazaban a los samaritanos, les reclamaban no haber guardado una pureza racial. En la historia ellos se habían contaminado con otros pueblos, con otras religiones. En cambio, el pueblo judío había hecho un mucho mayor esfuerzo por no mezclar sus creencias. Por eso los judíos eran tan celosos de su religión. Había judíos tan celosos que ni siquiera aceptarían de ninguna manera comer algún alimento que fuera preparado por alguno de los samaritanos. En esta historia que vemos, Jesús está cansado, se queda en el pozo de Jacob, y los discípulos de Jesús se van a Samaria para comprar algún alimento, y Jesús se queda solo y tiene este encuentro con una mujer a mediodía, en el medio calor, en el calorón, y era un encuentro bastante raro que viene a trascender todas las reglas sociales de aquel entonces. Trasciende la raza, trasciende la cultura, trasciende el género hombre-mujer. No era bien visto que un hombre hablara con una mujer, porque Jesús, cuando viene a nuestras vidas y nosotros le damos permiso a Él rompe cualquier barrera que puede impedir que tengamos un encuentro que traiga transformación a nuestra vida. Yo creo que esa crisis que estamos viviendo es una oportunidad con Dios, que la vamos a aprovechar si tenemos un encuentro con Él. Este lugar es tan significativo porque es un pozo que construyó uno de los patriarcas de Israel, el pozo de Jacob. El versículo 12 que leímos dice que esto es superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo. O sea, este pozo era significativo tanto para los judíos como para los samaritanos. Esta mujer inclusive comienza a invocar algunas de las costumbres de los samaritanos y a contrarrestarlas con las costumbres de los judíos. Pero Jesús comienza a dirigir a esta mujer en un proceso de revelación, en un proceso de encuentro profundo, donde Jesús pasa a ser para la mujer un hombre común, totalmente convencional, un judío convencional, a ser un profeta y finalmente el Cristo. Si leemos Juan 4, 21 al 24, Jesús habla de esta relación de un encuentro-adoración, porque un encuentro produce cambio en nuestra vida, pero para tener ese encuentro se requiere ser adoradores. Hay una relación muy íntima entre el encuentro y la adoración. La adoración nos permite tener un encuentro con Jesús, y el encuentro con Jesús nos permite conocer a mayor profundidad a nuestro Dios, y entonces le adoramos más. Les recuerdo que cuando estemos en el cielo, lo que estaremos haciendo en toda la eternidad es descubriendo a un Dios que es imposible conocerlo totalmente. Va a ser maravilloso. Estaremos ahí viendo un aspecto del Señor diciendo: wow, ya viste este aspecto del Señor, y luego veremos otro aspecto del Señor, y así estaremos toda la eternidad descubriendo la belleza y la maravillosa presencia de un Dios que es imposible de ser conocido por completo. Es maravillosa la eternidad. Del otro lado de la eternidad, hermanos, experimentaremos tanto gozo. Esta relación de encuentro, adoración, desde el versículo 21 dice: Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Qué bonito le dice Jesús a esta mujer. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de
de aquel a quien adoran. Bueno, dicho sea el paréntesis del versículo 21, es muy relevante para este tiempo. Dice, no tendrá importancia si adoran al Padre en este monte o en Jerusalén. O sea, cada lugar donde nosotros estemos debe ser un lugar de adoración porque somos templo del Espíritu Santo. Muy relevante en ese tiempo que no podemos reunirnos en el templo. El versículo 22 dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. El versículo 23. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, este versículo tan conocido, en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que la adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y ya hemos dicho que la adoración es tan primordial en nuestra vida, no porque Dios tenga baja autoestima y necesite recibir la adoración de la humanidad, no, porque nuestra adoración es el medio que Dios va a usar para bendecirnos. Tu adoración es el medio que Dios va a usar para bendecirte. Entonces, en ese tiempo de crisis, tenemos que adorar a Dios. Tenemos que levantar altares de adoración. Tenemos que enfocarnos en Él, no enfocarnos en los problemas que estamos enfrentando, sino adorar a nuestro Dios. Y vamos a ser personas más gozosas y más felices. Hay tantas ventajas en ser verdaderos adoradores. Cuando adoramos a Dios, entonces experimentamos el gozo. Cuando adoramos a Dios, recibimos los regalos de Dios porque nuestra adoración es el medio que Dios usa para bendecirnos. Por eso Él busca verdaderos adoradores. Adorar a Dios nos ubica en quiénes somos nosotros y quién es Él. Pero cuando dejamos de adorar a Dios, comenzamos a adorar otros ídolos y adorarnos a nosotros mismos. La idolatría se levanta en nuestro corazón cuando hemos derribado la adoración al Dios verdadero. Tenemos que tener la unción de Elías, derribar los ídolos, los altares a cualquier ídolo y levantar el altar al Dios verdadero. En ese tiempo, para enfrentar ese tiempo, esta crisis, y que nosotros podamos tener beneficio de este proceso tan complicado y lleguemos a estar mejor en un tiempo más adelante, ser una mejor versión de nosotros mismos, ser una versión 2.0 de lo que tú eres en todas las áreas, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu ministerio, en la relación con tus hijos. Para eso hay pilares que hay que tener, que es la adoración. Adorar a Dios nos ubica dónde estamos nosotros y dónde está Él. Hay tantas ventajas que Dios nos da por medio de la adoración, tantas bendiciones y regalos que descubrimos cuando le adoramos. Hay algunos aspectos que quisiera reflexionar el día de hoy que impiden vivir ese proceso de encuentro-adoración. Este proceso de conocer a Jesús y adorarle por lo que Él es. Y quiero tocar por lo menos tres aspectos. Voy a tocar tres aspectos. El primero, que yo creo que es algo que impide que nosotros tengamos una adoración genuina con el Señor, es el desánimo. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, crisis, todos hemos enfrentado, todas las personas hemos enfrentado estas crisis, puede llegar a nuestra vida el desánimo, y cuando no tenemos desánimo nos cuesta trabajo vivir un valor que es el de la voluntad. La voluntad es hacer lo que nos toca hacer independientemente al ánimo que tengamos en ese momento. Aunque estemos bajos de energía emocional, lo hacemos porque existe la voluntad. Pero el desánimo tiene el potencial de enfocarnos en el problema, en la crisis, y entonces desenfocarnos de Dios. Miren, esta mujer samaritana salía a la mitad del día, y algunos opinan que es por la vergüenza que ella sentía por su situación amorosa que Jesús le revela. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya conocen ustedes también la historia. Esta mujer está tan desanimada, posiblemente está tan enfocada en su problema. Si alguien ha tenido un dolor de muelas, sabe que es tan difícil enfocarse en otra cosa. Porque un dolor de muelas nos enfoca en ese dolor y nos cuesta trabajo enfocarnos en otras cosas. El desánimo nos enfoca en el problema. Cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios,
entonces nos enfocamos en él. Miren, cuando estamos desanimados y estamos enfocados en el problema, es como que si esta mano representara un problema. Entonces yo estoy viendo el problema, estoy tan enfocado en el problema que no puedo ver otra cosa porque estoy enfocado en el problema. Cuando comienzo a adorar, quito ese problema de mi vista de enfrente y comienzo a ver la grandeza de Dios. Todos hemos reflexionado en la frase o la conocemos. No le digas a Dios qué tan grande es tu problema, dile a tu problema qué tan grande es tu Dios. Esta frase es muy buena porque nos invita a reflexionar en la grandeza de un Dios maravilloso, que es poderoso, que es misericordioso y que es bueno con nosotros. Es poderoso y es bueno y que Él nos socorre. En el desánimo, enfoquémonos en Dios. Como dice ese himno, en la tristeza es mejor cantar. Adoremos al Señor, aun cuando estemos en el desánimo, aunque al principio no haya ánimo para hacerlo. Ejerzamos la voluntad que nos enseña la Escritura, adorémonos y entonces vamos a quitar nuestro problema de enfrente. Aunque el problema siga estando ahí, no nos vamos a enfocar en nuestro problema, vamos a ver a Dios y entonces Dios nos dará paz, seguridad y su bendición. Abrirá los cielos, abrirá caminos para poder tomar decisiones correctas con el ánimo correcto y vamos a vencer al desánimo porque nuestra adoración nos enfoca en Dios. El segundo aspecto es la culpa. La mujer samaritana tenía mucha culpa. Miren, versículos 15 al 19 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. O sea, dijiste la verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, ella estaba en unión libre, no era su esposo. Y Jesús se lo revela. Luego el versículo 19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Entonces Jesús en este momento pasa de ser un judío convencional para la mujer a ser considerado por ella como un profeta. Ella estaba manejando mucha culpa, salía a estas horas del día, ella estaba avergonzada por su pecado. Cuando ella tiene un encuentro con Jesús, ella no se anima a decir lo que ella tiene, pero Jesús le revela el pecado. Pero qué interesante, Jesús al decirle, querida mujer, y le revela su pecado, no lo hace para juzgarla, lo hace para que ella sea consciente de ese pecado y entonces pueda tener un encuentro restaurador con el Señor. El pecado, nuestro pecado trae culpa. La culpa es importante porque cuando un corazón se ha endurecido, entonces ya no tiene culpa y cuando no hay culpa es difícil que haya un arrepentimiento. La culpa es buena hasta cierto nivel. Dios permite que tengamos culpa para que seamos conscientes del pecado y entonces podamos arrepentirnos. Recuerda que el pecado de muerte no es la imposibilidad de Dios para perdonarnos, sino que es la imposibilidad del corazón humano a arrepentirse. Cuando no es posible el arrepentimiento, entonces no es posible el perdón de Dios. Pero hay un nivel de culpa que hace que las personas se alejen de Dios y no se animen a acercarse a Dios. Mira, si tu culpa no te acerca a la cruz de Cristo, es una culpa tóxica. Si nuestra culpa, lejos de acercarnos a la cruz de Cristo, nos aleja de la cruz de Cristo, entonces es una culpa tóxica. Tenemos que dejarla a un lado porque no nos va a permitir tener una adoración que propicie ese encuentro. Y es que tenemos una cultura de las indulgencias en México. Es la cultura latina. La cultura de la indulgencia ha producido como el deseo antiguo de quererse ganar la salvación. Eso pasó con Simón el Mago, se conoce como la simonía, querer comprar favores divinos por medio del dinero o hacer algo. Pero la gracia es un regalo que nosotros tenemos que recibir. No es con un pago. Entonces las personas cuando tienen culpa a veces lo que quieren es ganarse el cielo y no funciona. Tienes que recibir el regalo del amor de Cristo y entonces primero
primero recibes el amor de Cristo y después cambias. O sea, la transformación, el dominio propio es un fruto del Espíritu. O sea, hay personas que primero quieren tener dominio propio y después quieren llenarse del Espíritu Santo. No, 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 no. No son nuestros méritos, son los méritos de Cristo. Tenemos que acercarnos al Espíritu Santo con todo y la vergüenza que trae la culpa. Y decirle, Señor, perdóname, perdóname porque te he fallado. Y en ese momento dejar que su Espíritu Santo nos llene, y entonces el Espíritu Santo va a producir el cambio. Cuando queremos vivir una cultura de la indulgencia, entonces queremos con méritos propios producir un cambio, entonces ahora sí me acerco a Dios. No, 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 yo no voy a la iglesia hasta que no me esté portando bien. Ese es un pensamiento equivocado, es un pensamiento egocéntrico, es un pensamiento egoísta, porque nos estamos poniendo en el centro de la transformación. El centro de nuestra transformación es Jesús. Por eso, aunque tengamos vergüenza y tengamos culpa, tenemos que adorar al Padre. Le comenzamos a adorar, Él nos llena con su Espíritu, y su Espíritu Santo es el que produce el cambio. No somos nosotros. Nuestra cultura es así. Hay un capítulo que se llama Talpa del libro El Llano en Llamas de mi paisano Juan Rulfo. Yo soy de Sayula, Jalisco. Bueno, nací en Ciudad Guzmán, pero crecí en Sayula. Juan Rulfo, un prolífico escritor mexicano, hace una serie de cuentos en este libro El Llano en Llamas, y cuenta la historia de Tanilo, de cómo él hace una progresión rumbo a Talpa para ser sano de su enfermedad, y es motivado por su esposa, que le había puesto, o que estaba engañándolo junto con su hermano, Natalia, estaba recordándome el nombre. Natalia, su esposa, lo había engañado con su hermano, y por eso lo animaban, y finalmente él muere en el camino. ¿Qué estaba buscando Tanilo? Estaba buscando redención, ganarse su sanidad. Yo he visto personas que están entrando a un templo de rodillas, y alguien puede decir, bueno, qué anticuado eso que están haciendo, pero es el mismo principio que vivimos cuando alguien por su culpa, por la culpa que está experimentando, no se acerca a Dios y comienza a decir, no, hasta que me porte bien, entonces voy a comenzar a adorar. No, la adoración es primero y después te portas bien, porque es el Espíritu Santo el que produce el cambio en nosotros. No querramos ganarnos el cielo, recibamos el cielo. Nuestro buen comportamiento es el resultado de nuestro agradecimiento a la salvación. Mira, nuestro buen comportamiento es resultado del agradecimiento. Nos portamos bien no para ganarnos al cielo, no. Nos portamos bien porque somos agradecidos, porque Dios nos ha dado el cielo. Por eso tenemos que adorar a Dios, aun cuando experimentemos vergüenza. Y Dios va a traer un cambio a nuestra vida. Otro tema, otro aspecto que creo que afecta nuestra relación de adoración y encuentro con el Señor es la distracción. Ella estaba tan distraída con la religión. Juan 4:20 dice, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. O sea, ella ya estaba reconociendo a Jesús como profeta y quiere regresar una vez más a la religiosidad. Nos distraemos tanto con aspectos religiosos que no son importantes. Eso le pasó tanto a los fariseos, que recuerdan que eran los mejores entre los judíos. Estaban tan enfocados en el envoltorio de la religión, que se habían olvidado de tener una relación íntima de encuentro y adoración con Dios. Podríamos trabajar para Dios sin tener una relación con el Señor. Entonces, hay cristianos que la forma como se están acercando a Dios es a través del envoltorio de la religión. Hay gente que está tan enfocada en la vestimenta, que si hay que usar rímel o no hay que usar rímel, que si hay que ir al cine o no hay que ir al cine, que si hay que ver películas o no. Aquellos que le tiraban tanto al Facebook, ahora tienen que comenzar a dar una reflexión por medio del Facebook o del YouTube. Esto va a cambiar la forma de hacer iglesia para siempre. No estoy diciendo que ya no nos vamos a reunir, pero ese tiempo nos enfoca para dejarnos de distraer con las cosas, la superficialidad tan tentadora de una religión, para comenzar a tener un encuentro profundo con Dios a través de la adoración, una relación genuina con Él.
y también para quitar la distracción en otras áreas de la vida. Cuando yo era adolescente me gustaba mucho escuchar una canción de Rojo. Les pongo este cachito. La otra vez me encontré a una chava que dijo que juntos podíamos pasarla y llevarla muy bien. Le pregunté, what is your name? Dijo, tengo un nombre sencillo, me llamo distracción. Está bien interesante, ¿no? Entonces, a la distracción, como dice el coro de esta canción, hay que decirle adiós, goodbye. He perdido tanto tiempo así. Hay tantas cosas que nos distraen y entonces no tenemos una adoración profunda y verdadera con nuestro Señor. Entonces, ese tiempo nos está enseñando la importancia de enfocarnos en la adoración a Dios. Miren, ahorita muchos de los afanes que nos distraen no se pueden aplicar. Hay jóvenes que están tan metidos en pensar en el novio, en la novia, o en el muchacho que te gusta o que no te gusta. Ahorita no lo puedes ver, no lo puedes ver. Tal vez algunos novios todavía se estén viendo, pero si esto se complica, dicen que esa semana y la siguiente son decisivas, podría pasar que ni siquiera puedes ver a tu novio y tengas que tener tus encuentros con él solamente a través de una videollamada. Así que hay cosas que te pueden distraer, como una relación de noviazgo, o las salidas de fin de semana con los amigos que gastan tus energías, y eso te lleva a no querer ir el domingo a la iglesia porque te levantaste tarde. Salidas a compras. Hay hermanos que me han dicho, no, pastor, es que el domingo no pudimos ir a la iglesia porque tenemos que comprar cosas. Bueno, este tiempo nos está llevando a reflexionar en la importancia de no dejar de congregarnos. El último domingo que nos reunimos en la congregación, yo les mandaba por mensaje, la mejor forma que pude, les decía, hermanos, congreguémonos porque no sabemos si sea el último domingo que nos congreguemos dentro de un tiempo. Y así fue lo que pasó. Entonces tenemos que quitar la distracción, convivios familiares. Hay gente que cada semana, o cristianos que cada semana están teniendo un convivio familiar. La familia es bien importante, pero tenemos que congregarnos, tenemos que buscar a Dios, o los maratones en plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime. Y yo creo que va a llegar el momento en que la gente se va a hartar de los maratones. Ahorita hay gente hay un montón de podcasts y de videos que están recomendando películas, porque la gente ya no sabe qué película ver, porque están en casa. Las distracciones ahora ya no se pueden llevar a cabo, y esto nos lleva a reflexionar en la importancia de enfocarnos en Dios, tener un encuentro de adoración con Él. Y finalmente, esta adoración nos va a llevar a conocer a Jesús profundamente. Y conocer a Jesús profundamente nos llevará a tener una adoración cada vez más genuina con Él. Miren lo que pasó con la mujer en el versículo 25. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Qué maravilloso como Jesús le responde. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Mira, en el griego se entiende perfectamente la referencia con Éxodo 3:14, cuando Jehová o Yahvé le dice a Moisés, cuando el Padre le dice a Moisés, yo soy el que soy, como respuesta a la pregunta de cuál es su nombre. Yo soy el que soy. Jesús responde así, yo soy el Mesías. La primera vez que tenemos el reconocimiento de Jesús ante una persona que es Mesías, a una mujer, a la mujer samaritana, a esta mujer que vivía en pecado, es la primera persona a la que Jesús se le revela abiertamente como el Mesías. Esta revelación cambió la historia de la mujer. Esta revelación, este encuentro en el pozo, cambió para siempre la historia de la mujer, de manera que sus prioridades cambiaron. El versículo 28 dice que la mujer dejó su cántaro junto al pozo. ¿A qué fue ella al pozo? Ella fue a sacar agua. Dejó el cántaro y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? La mujer fue la primera apóstol, la primera mujer, lo que significa la palabra enviada, que comienza a predicar el evangelio. Y el encuentro en el pozo cambió para siempre la vida, no solamente de esta mujer, sino de toda una comunidad de samaritanos. Eso es lo que produce un encuentro de adoración
con nuestro Señor Jesucristo. La diferencia, hermano, no la hace el pozo en el que estés. Hay pozos tan difíciles. Ahorita enfrentamos esto, pero hay otras crisis de muertes, de enfermedades, tantas crisis que hemos enfrentado en la vida. Todos hemos enfrentado crisis. Y yo creo que varios pueden decir, hey, esta no es la crisis más fuerte de mi vida. Y posiblemente vengan situaciones más difíciles que enfrentaremos más adelante. No lo sabemos. Pero la diferencia en nuestra vida no la hace el pozo. Dijimos el domingo, tú puedes conectar los puntos atrás y darte cuenta que los beneficios que has tenido ahora, muchos de ellos son resultado de una crisis pasada. Puedes conectar los puntos hacia atrás, no los puedes conectar hacia adelante. Hacia adelante tienes que tener fe y confianza. Pero el pozo por sí solo no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es el encuentro en el pozo. Si experimentas una crisis, tu crisis así por sí sola no es que va a producir un cambio. El enemigo puede usar esa crisis para amargarte la vida. Yo he conocido muchas personas amargadas que tuvieron éxitos en su vida, en su temprana vida, en su adolescencia, en su juventud, en su etapa productiva, pero que ahora están tan amargados. En la Biblia hay varios personajes que estuvieron tan cerca de Dios y después se encuentran tan amargados. No vamos a ser la mejor versión de nosotros mismos naturalmente por estar a un lado del pozo. Lo que va a hacer el cambio es el encuentro que tengamos a un lado del pozo. Y para tener ese encuentro necesitamos tener adoración, ser adoradores. Ese tiempo nos convoca la Biblia, el Señor, el Espíritu Santo, a adorar al Padre, a ser adoradores. Adoremos a nuestro Dios, adoremos a Jesucristo, levantemos adoración, una conexión profunda de nuestro Señor, con nuestro Señor. Ahora, la adoración no tiene que ser con palabras exhaustivas o rebuscadas, no. La adoración que el Señor está buscando es aquella que es orar sin cesar, o sea, todo el tiempo, esa adoración sencilla que sale a lo profundo del corazón. No son palabras rebuscadas, no te tiene que cambiar la voz, porque hay gente que les cambia la voz a la hora de comenzar a orar, o que comienzan a decir largas textos de la Escritura. No. Eso está bien si lo puedes hacer, pero lo que a Jesús le interesa es una adoración genuina, de esas palabras sencillas. Por eso la Biblia habla de decir, Abba, Padre. Abba es la palabra, las holofrases de un bebé que está buscando a su papá. En nuestro español latinoamericano, mexicano sería papi, papi, papito, Abba, padre, papi, papito. Yo tengo mi hijo pequeño y cuando él viene, yo no estoy buscando que él me diga. Me asustaría bastante si él viniera y me dijera, padre, usted que es muy bueno conmigo, ahora le pido que me prepare un biberón. Me espantaría en ese momento. No. Si yo estoy trabajando, pero él viene, jala mi camisa y me dice, papi, eso hace que yo ponga mi atención en él. Dios está buscando la comunicación sencilla de nuestro corazón. Y que yo te invito a que el día de hoy le digas a Dios, papi, papito, le busques. En mi adolescencia escuché la predicación de uno de mis pastores. Nos contaba una anécdota que experimentó ahí en su casa. Estaba en su habitación estudiando cuando su hija se acerca y se le acuesta y él le dice, ¿qué es lo que quieres? Y ella contesta, nada. Y él nos invitaba a reflexionar en que de eso se trata la relación con Dios, acercarnos con Él, no siempre para buscar tener un beneficio de Él, sino para pasar tiempo con Él. Porque la adoración también nos lleva a un diálogo, y el diálogo es de aquí para allá, como de allá para acá. Adorar, orar, no solamente es decir, también es escuchar y ser guiados de parte de Dios. Él quiere hablar a tu corazón desde dentro. Él está dentro de nosotros. Escúchalo. Escucha su voz, lo que Él te habla, ten una experiencia con Él, búscalo, aunque no lo sientas en ese momento, comunícate con Él. Hay muchas ocasiones en las que yo no siento la presencia de Dios cuando estoy orando, pero yo sé en mi fe que Él me está escuchando y que yo lo puedo escuchar a Él. Y hay momentos que paso tan maravillosos, y hay momentos en los que no siento esa presencia de Dios, pero yo sé que está ahí, porque hay una relación de hijo con el Padre. Y si somos hijos, porque un adorador se acerca como hijo, cambia el concepto de Jesús de ser un judío, una persona convencional. No solamente es el profeta ahora, es
Cristo, es el Mesías, es el gran yo soy, es el Padre. Es el Padre. Esta mujer en el encuentro en el pozo encontró a Papito, encontró al Padre, encontró al Abba Padre, encontró al Padre de todos los padres, a nuestro Dios. Hermano, Dios va a usar tu pozo para tener un encuentro contigo, pero tengamos una actitud de adoración, y para eso acércate como hijo, acércate como hijo. Él te va a bendecir. Te invito a que allí en familia puedan juntarse. Quiero orar por ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por las familias que están reunidos, por la persona que está escuchando. Señor, entendemos que tu Espíritu nos convoca en ese tiempo a ser adoradores. No queremos distraernos en los diferentes aspectos de nuestra vida. No queremos que la culpa nos estorbe. Señor, hoy queremos hoy aceptamos tu gracia. Señor, queremos estar tan cerca de ti porque nos acercamos como hijos. Tu palabra dice, aquellos que creen en mi nombre, tú les has dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el día de hoy, Señor, nos acercamos con confianza al trono de la gracia, en el nombre de Jesús. Dile al Señor, yo quiero escucharte, Padre. Háblame, háblame. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué momento tan especial hemos pasado juntos. Recuerden que este domingo que viene a las 10:30 nos volvemos a conectar. Agradezco a los hermanos que fueron parte de este video, de este formato que estamos teniendo de servicios online de mi casa para tu casa. Y también gracias a todos ustedes que pudieron recibir y ver esta transmisión en vivo, esta transmisión que hemos tenido online, en este estreno, así le estamos llamando, en esos estrenos. Un fuerte abrazo para cada uno, les extrañamos montones, les amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga. Recuerden, no podemos estar juntos, pero sí podemos estar unidos. Dios les bendiga.